Seguimos con más información en este mediodía de noticias para dar cuenta de la Iglesia que criticó duramente al Estado Nacional porque en este plan de ajuste lo que muchas veces hace es dejar por allí muchos barrios desolados y en ese marco el avance del narcotráfico se hace una realidad. Nosotros estamos en contacto con María Migliore, que es licenciada en Ciencias Políticas por la UCA, que justamente vamos a intentar abordar y reflexionar al respecto. ¿Cómo estás, María? Muy buen mediodía para vos. Maxi Busti te saluda. Hola, Maxi, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, más o menos va por allí la advertencia, la observación que hace la Iglesia respecto de esta situación del Gobierno Nacional, por allí dejando librado a su suerte a los barrios y en este panorama el avance del narcotráfico que muchas veces termina cautivando la vida de niños, adolescentes y llevando muchos problemas. Así es tal como describís, la verdad es que tenemos muchos una gran preocupación por el contexto en el que estamos. Vos recién te estaba escuchando cómo terminaban la nota anterior sobre el tema del que hablabas de lo eléctrico y las cuestiones que tenías que, bueno, ¿sabes en los barrios populares del país cuál es la época en la que hay más incendios? Esta. ¿Por qué? Porque las conexiones eléctricas son recontra precarias y porque muchas veces los artefactos de las familias son también de mala calidad o precarios. Esa combinación es muy complicada. ¿Por qué? Porque muchas casas se terminan incendiando por no tener otra manera de calefaccionar. ¿Sabes cuál era la política que buscaba resolver eso? El Fondo de Integración Sociourbana, que lo que hacía era destinar recursos a infraestructura básica en los barrios populares, como esta problemática que vos estabas describiendo. ¿Qué hizo este gobierno? Lo destrozó. No es que cuestionó la manera de ejecutarlo y puso sobre la mesa una alternativa. Directamente lo desfinanció, lo demonizó, lo rompió. Entonces, ahí te lo pongo como ejemplo, porque me hacía mucho sentido mientras vos estabas describiendo. Digo, desfinanciar políticas o romperlas de esa manera tiene consecuencias recontra prácticas y cotidianas en un montón de gente. Entonces, en Argentina hay 5 millones de personas que viven en esas condiciones sin acceso a lo básico. Y así como te hablo de la infraestructura, te puedo también hablar de la problemática del narcotráfico. Cuando el Estado se retira, cuando las organizaciones sociales no están acompañadas para poder hacer el trabajo que hacen, y bueno, ese lugar no queda vacío. Ese lugar lo ocupa la violencia, lo ocupa el conflicto, lo termina ocupando el narcotráfico también. Bien, y en estos 18 meses de gestión que lleva el gobierno de Milei, ustedes han advertido este panorama, digamos, en el cual mucha gente en los barrios están librada a su suerte y en esta situación de la falta de apoyo, de lo que antes se aportaba por allí en algún fondo en particular y que hoy ya no existe, algo que se ha dado en diferentes organismos del Estado, termina justamente apuntando y avasallando lo que es el crecimiento de los niños y adolescentes, insisto. Sí, lo que nosotros vemos es, si nos metemos específicamente en materia social, el gobierno de Milei hizo el ajuste más grande de los últimos 20 años y eso es problemático, eso no es que no tiene consecuencias. Y lo que yo creo también es que la política social es mucho más que dar transferencias. Entonces, ¿qué apuesta hizo este gobierno? Aumentar las transferencias directas, que eso es algo que es positivo. Estamos hablando de algo muy básico, es que la gente pueda comprar lo básico para alimentarse. Aún así creo que todavía se puede aumentar más, porque hay muchas personas, que todavía hay 4 millones de personas en situación de indigencia en Argentina. Ahora bien, la política social es mucho más que eso. La política social es poder, por ejemplo, dar bienes públicos de calidad, poder sostener tejido comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que haya clubes, que haya centros comunitarios, que las escuelas puedan funcionar. Digo, esos lugares que brindan alternativas para que los chicos puedan tener un futuro distinto. Y este gobierno desfinanció muchos de esos programas y no solamente eso, sino que también demonizó mucho a todas las organizaciones sociales, comunitarias, como si estas no tuvieran valor. Por supuesto, y en este análisis, este relevamiento que han realizado, esta observación, quería consultarte si habían realizado en realidad un relevamiento de acuerdo a qué puntos del país están en situación más sensible en este particular.
Mira, nosotros lo que hacemos es monitorear, por un lado, el programa, el presupuesto en general del gobierno, con lo cual eso es un agregado. Y después lo que vemos es que la problemática es distinta en cada una de las provincias. Las encuestas cualitativas que venimos haciendo, la verdad es que son más de la provincia de Buenos Aires, estas que venimos haciendo desde Fundar en particular. Sí, respecto al tema de adicciones, vemos que hay un aumento sostenido y preocupante y creciente en todos los barrios del país, sobre todo registrado a partir de lo que nos indican muchas organizaciones sociales que trabajan el tema. Y en cuanto a números, María, te consulto, ¿en cuánto se ha desfinanciado justamente esos aportes que antes se recibían para abordar estas problemáticas? Mira, depende del tema que estemos hablando. Como te decía, la asignación universal por hijo la han aumentado. El FISU, que es este Fondo de Integración Sociourbana, es nulo, digamos, ¿no? Como te digo, el programa dejó de existir, no solamente lo desfinanciaron, sino que también desapareció, eliminaron el decreto que lo constituía. Si vamos después a el ajuste más grande, también estuvo con programas como lo que eran el Progresar o el Potenciar Trabajo, que eran el Progresar, una beca para que los chicos pudieran estudiar, y el Potenciar Trabajo, este programa que era un complemento de ingresos. Esos, la verdad es que desde que Milei asumió hasta ahora los congelaron, con lo cual no han tenido ningún aumento. El Progresar, estamos hablando de una beca que es de 35.000 pesos, ese es el volumen. Sí. Entonces, bueno, varía, depende de los temas, pero hay un ajuste generalizado. Bien, y la observación de aquí a futuro, poco menos que expectante, imagino. ¿Qué observación hacen con este panorama? Mira, a mí me gustaría que este gobierno proponga algo. Digo, no solamente que destruya, lo cuestione lo que se había construido, sino que ponga una propuesta superadora. Porque, de nuevo, nosotros podemos discutir política por política si estaban bien implementadas, si había que ajustarlas, si había que hacer cambios. Ahora, lo que no podemos discutir es que necesitamos una política social buena y consistente en la Argentina. Y, de nuevo, eso no puede ser solamente hacer transferencias para que las familias puedan comer. Eso es necesario, es insuficiente, hay que hacer mucho más. A mí lo que me gustaría es, desde este gobierno, que pongan una propuesta sobre la mesa para poder debatirla, para poder conversarla, porque creo que es unánime de todos los sectores sociales y todas las personas que vienen trabajando en el territorio y están manifestando la preocupación. Esto se cruza también, Maxi, sí, con lo que salió el otro día, los datos de desempleo. Entonces, digo, empieza a haber un desempleo que sobre todo está concentrado en centros urbanos, crece la informalidad. Bueno, ante esa falta de perspectiva, me parece que la política social tiene un rol importante. Falta de perspectiva y por allí de sensibilidad se puede apreciar en este tipo de situaciones la carencia en este sentido, y teniendo en cuenta, juntando todos los temas que hemos dialogado hasta aquí, María, respecto de lo que decíamos de la tarifa eléctrica, la imposibilidad por allí de acceder a artefactos como corresponde, bueno, el consumo en sí, por allí de buscar alternativas precarias para calefaccionarse con todo el riesgo que eso implica, el descenso en lo que tiene que ver con la capacidad laboral. Suben las tasas y los índices de indigencia y de pobreza, todas situaciones que se han dado, y en este marco el gobierno también está marcando esta situación como que todo sigue pasando, como si tuviese que trascender nada más. Sí, exactamente. Mi preocupación, la preocupación mía sobre todo es lo que se rompe, cuesta mucho tiempo construir después. Y te lo puedo llevar al tema del FISU, te puedo hablar del Garrahan. Digo, claro, desarmar políticas que hace mucho tiempo se están sosteniendo, lleva mucho tiempo de armar y tiene muchas consecuencias que son invisibles al principio, a veces no se ven, pero que están y que deterioran la perspectiva, deterioran el tejido social y nos hacen mal. Entonces creo que el gobierno está en materia social también promoviendo esta idea individualista de que la comunidad no es importante, y yo creo que eso es un error muy grande, porque el tejido comunitario es el que nos sostiene, es el que muchas veces nos da sentido, el que nos sana, el que nos abraza y el que nos da la posibilidad de proyectarnos para adelante. Y ese leitmotiv de nadie se salva solo, ¿no? Que viene muy bien para agradecerte tu tiempo con Canal 11, este diálogo, esta reflexión, y lógicamente ponerte a disposición en cualquier otro momento para seguir abordando este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias, Maxi, a vos por darle espacio a estos temas que me parece que es muy importante que podamos ponerlos en conversación en la agenda pública. Muchísimas gracias, muy amable. María Migliore, licenciada
en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, también es egresada del programa de Liderazgo y Análisis Político del CIAS. En este abordaje que hace la Iglesia respecto de los cuestionamientos al gobierno nacional en el desfinanciamiento de organismos y de situaciones que hacen que muchas veces los niños y adolescentes de bajos recursos estén librados a su suerte, y en ese marco la posibilidad del avance del narcotráfico, que justamente los espacios que deja el Estado, dicen desde la Iglesia, los termina tomando el narcotráfico o la vida narco para nuestros niños y adolescentes. Con esta información nosotros cerramos la nota y seguimos con más Mediodía de Noticias.